Dios te bendiga. Deseo compartir contigo un nuevo video con respecto a ¿los conoceremos en el cielo? ¿Miraremos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos que amamos tanto y ya partieron con el Señor? ¿Y dónde están las personas que mueren en Cristo Jesús? ¿Dónde se encuentran en la actualidad? Es una pregunta que surge y tal vez no tengamos la misma opinión. Solamente quiero llevarte a través de lo que dice la palabra del Señor para que podamos entender un poco lo que nos habla acerca de esta gran pregunta. Para empezar, no hay ni un texto bíblico en la Biblia, en toda la Escritura, donde nos confirme exactamente que sí nos conoceremos o que no nos conoceremos en el cielo. No hay un texto bíblico en toda la Biblia. Nadie te puede dar un texto bíblico directamente donde confirme que esta respuesta tiene que ser sí o tiene que ser no, para empezar. Ahora, la Escritura nos habla de muchas cosas a través de las personas que murieron, o incluso tenemos una parábola que es de Lázaro y el rico. Lucas capítulo 16. Dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, a un lugar de descanso. Ahora el rico fue sepultado en el Hades, en el lugar donde las almas llenas de pecado van a dar, según lo narró Jesús. Nótese, hay algo muy importante en esta parábola, si usted la lee. El rico reconoció a Lázaro y a Abraham, que estaban gozando de paz y tranquilidad. Mas Lázaro no se dice en ningún momento en la historia que reconoció al rico. Es decir, en el Hades o en el infierno donde se encontraba el rico, sí está la posibilidad completa y plena de que se conocerán las personas y sabrán perfectamente el por qué están en ese lugar. Mas Lázaro, estando en el seno de Abraham, no abrió su boca, no mencionó una palabra, solamente hubieron palabras intercambiadas entre el padre Abraham y el hombre rico. ¿Por qué el padre Abraham tuvo que contestar la pregunta que hizo el rico? Jesús tuvo que poner a alguien principal, es decir, el padre de la fe, el padre Abraham, para que pudiera darle una respuesta a este rico, el por qué no se podía pasar de un lugar a otro. Es decir, había una cima que los separaba entre el Hades y el paraíso, como muchos le llaman. Ahora, en ese texto bíblico, no dice la Biblia que Lázaro conoció al rico. Estaba gozando de plena paz y tranquilidad. El rico sí lo reconoció, pero él estaba en el infierno. Descartamos la posibilidad de que esta escritura, con respecto a Lázaro y al rico, nos quiere confirmar que nos conoceremos en el cielo, porque no fue así. Ahora bien, en la escritura también encontramos que llegaron ciertas personas a Jesucristo y le preguntaron, en nuestro pueblo existe una mujer, o existe una mujer, que se le murió su esposo, pero su esposo tenía otros hermanos, y se casó con el hermano que seguía, y así sucesivamente fueron 7 hermanos que tuvo como esposo. Ahora, le preguntaron al maestro, ¿quién de estos 7 será su esposo en el reino de los cielos? Jesucristo les dijo, ustedes preguntan ignorando las escrituras, porque en el reino de los cielos no se casarán ni se darán en casamiento. Es decir, Jesucristo les dijo directamente que ninguno de ellos iba a ser el esposo de aquella mujer, ya que en el cielo no habrán parejas, no habrán esposos, no habrán esposas. No podremos decir nosotros que estarán juntos en el reino de los cielos. Posiblemente estarán juntos alabando a Dios, pero no se conocerán, porque la Escritura dice aquí lo que Jesucristo les contestó en Mateo capítulo 22, en su versículo 23, que en el cielo no se casan ni se darán en casamiento. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, si somos salvos, seremos semejantes a ángeles. Y los ángeles no se casan. Los ángeles no se reproducen. Los ángeles solamente están para adorar y glorificar el nombre del Señor. Jesús respondió con respecto a esto y le dio la respuesta a ellos, que en el cielo no sucederán estas cosas. Ahora, hay muchas personas que dicen que David, cuando su hijo murió, recuerdan que Betsabé tuvo un hijo por el cual se puso muy enfermo hasta de la muerte, y David oró por él, y aquel niño murió. Y cuando el niño murió, David dijo, ahora ya no puedo seguir pidiendo por él, porque este ya está muerto, ya murió, ahora yo tengo que ir a él. Muchos creen, o muchos dicen, que David quiso decir, voy a ir a encontrarme con el niño de nuevo al reino de los cielos. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Debemos de saber leer la Escritura, y la Escritura dice que David dijo solamente, ahora él no puede venir a mí,
pero yo sí podré ir a él. En otras palabras, David estaba diciendo, en un futuro yo tengo que morir y me tendré que presentar donde ahora él se encuentra. Pero jamás dice en la Biblia que David dijo que iba a ir a conocer a su hijo. Por supuesto, todos tendríamos que morir de alguna manera o algún día, y los tendremos que presentar con las personas que ya murieron, que ya no están con nosotros. Esa posibilidad que algunos creen que David quiso decir que se iba a ir a juntar con su hijo es descartada porque la Biblia no lo dice así. Si usted lo lee en 2 Samuel capítulo 12, en su versículo 23, usted encontrará que David no dijo en ningún momento que iría a conocer o a seguir viviendo con su hijo. Dijo que moriría, porque por lógica tenía que morir tarde o temprano. Ahora, muchas personas creen que nos conoceremos porque vieron a Jesús en la gran transfiguración que hubo, donde apareció Elías y Moisés. Ahora, estaba Pedro, Jacob y Juan, los 3 discípulos amados o cercanos de Jesús. Ellos estaban frente a él y vieron aquella gran visión. Vieron a Moisés y a Elías. Y ellos dijeron, es importante preparar una enramada para ellos. Muchas personas piensan que porque estos 3 discípulos conocieron a Elías y a Moisés, los conoceremos en los cielos. Ahora, algo muy importante que debemos notar. Pedro, Jacob y Juan no conocían a Elías ni a Moisés. Ellos no vivieron en el tiempo de Elías y Moisés, ni tenían una foto de Moisés y Elías. ¿Cómo es posible que ellos conocieran a estos 2 personajes? Hay una sola explicación. El Espíritu Santo puso en ellos, escucha bien, puso en ellos, en la mente de ellos, en el entendimiento de ellos, que era Moisés y Elías, para que se cumpliese el cumplimiento de la palabra del Señor, que en el tiempo de la gran tribulación tendrían que venir 2 testigos, los cuales iba a ser Elías y Moisés. Ahora bien, ellos se dieron cuenta que eran ellos 2, porque el Espíritu les permitió y les abrió la mente para que entendieran que aquellos 2 que ellos habían visto eran Moisés y Elías. Pero no nos dice directamente que los conocerán en el cielo. Es solamente algo que tuvo que pasar para que nosotros podamos entender quiénes iban a venir o quiénes eran los 2 olivos que descenderían en la gran tribulación. Ahora, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, los discípulos lo conocieron. Y muchos piensan que, como los discípulos lo conocieron a Jesús, lo vamos a conocer en el reino de los cielos cuando resucitemos. Tienes que entender algo muy importante, que cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, Él no había descendido hacia los cielos. Su cuerpo estaba intacto en lo mismo que Él había muerto. Estaban las heridas de los clavos, estaban quizás las llagas en su costado. Quizás por eso Jesús tuvo que decirles, porque dudan de mí, tóquenme, mírenme, soy yo. Pero eso no nos da a indicar a nosotros que nos conoceremos en el reino de los cielos, ya que Jesús no había sido elevado al cielo. Solamente se tenía que presentar a sus discípulos. Porque, ¿qué pasaría si Jesús se hubiera presentado y los discípulos no lo hubieran conocido? No se hubiese cumplido la palabra que al tercer día el Hijo de Dios resucitaría de entre los muertos. Tenía que ser notorio la resurrección de Cristo. Sus discípulos tenían que conocerlo para que supiesen que la profecía se había cumplido, de que se tendría que haber resurrección al tercer día. De lo contrario, si Cristo hubiera aparecido en diferente cuerpo o diferente personaje, los discípulos no hubiesen sabido quién era Jesús. Por eso tuvo que haberlo hecho de la forma que ellos lo conocían, para que se cumpliese la palabra del Señor. Ahora, hay una palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, donde dice que todo aquel que venciere, se le será otorgada una piedrecita blanca en su mano, con un nuevo nombre. Es decir, nos llamaremos así como ahora en día nos llamamos. Tendremos diferente nombre. En esa piedrecita blanca se nos será entregado un nombre nuevo, en el cual solamente tú, al que sea entregada esa piedra, será la única persona que sabrá cómo se llamará en el reino de los cielos. Ya no serás Pedro, ya no serás Juan, ya no serás Carlos,
Serás una persona diferente, con un hombre nuevo, con un cuerpo nuevo, restaurado y glorificado para la gloria del Señor. Entendemos y conocemos perfectamente que la Biblia dice que en aquel tiempo no habrá memoria, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá temor, porque todas las cosas serán eliminadas de nuestra vida y solamente el Señor será en nuestro interior, en nuestra mente y nuestro corazón. Es decir, toda lágrima será enjugada de aquellos que sufrieron tanto por llegar al reino de los cielos. Tú y yo no tendremos memoria de lo que sufrimos en esta tierra si somos salvos por la misericordia del Señor. No habrá muerte, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, porque estaremos celebrando y glorificando el nombre del Señor. Ahora, los que mueren en Cristo, ¿hacia dónde van o dónde estarán en la actualidad? La Biblia dice que los que mueren en Cristo simplemente duermen. El apóstol Pablo dijo que nosotros, los que estemos en vida, no precederemos a los que duermen en el Señor. Es decir, toda aquella persona que es cristiana, al morir, solamente entra en un estado de un sueño. Están durmiendo esperando escuchar el sonido de la final trompeta. En toda la historia de la Biblia, las personas cristianas o hijos de Dios, cuando han terminado su deber en esta tierra, al final dice, y descansó o durmió con sus padres. Es decir, están durmiendo hasta el día de la venida del Hijo del Señor. No nos vamos directamente al paraíso. Eso es algo que no es bíblico. Pero tú me dirás, cuando Cristo estuvo siendo crucificado, estaba un ladrón y le dijo el ladrón a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y es ahí donde decimos nosotros que al morir en Cristo nos vamos directamente al paraíso. La pregunta es, ¿realmente cuando el ladrón murió y cuando Cristo murió, se fueron directamente al paraíso? No se fueron. Jesús, al morir en la cruz del Calvario, dice la Escritura, que descendió al corazón de la tierra a predicar a las almas encarceladas. Es decir, Jesús no fue directamente al paraíso. Jesús le dijo al ladrón que hoy mismo estaría en el paraíso, porque Jesús sabía que al morir el ladrón, había creído en él, el ladrón iba a dormir no más que él terminara su carrera en esta vida. Y cuando despertara, es decir, cuando suene la trompeta, al despertar este ladrón, entonces entraría a formar parte del paraíso que Dios tiene reservado para aquellos que perseveran o perseveraron en la gracia de Cristo. Jesús no se fue directamente al paraíso, ni el ladrón tampoco. Hay un tiempo de espera para aquellos que esperan pacientemente en la esperanza de que cuando Cristo suene la trompeta resucitarán para encontrarse con Él en las bodas en el aire. Es decir, cual sea que sea tu opinión con respecto a esto, se respeta y cada quien piensa como bien le parece. Pero la Escritura jamás te dirá sí y no a esta pregunta que nos hacemos día a día. Hay algo importante, y es que lo único que necesitamos creer y pensar es buscar la salvación y creer que cuando estemos en los cielos o cuando estemos en el paraíso, gozaremos por toda la eternidad y nuestra vida será gozo y paz por los siglos de los siglos. Y te digo algo, de lo que tú estás escuchando hoy, de mis palabras, no habrá memoria alguna en ti, porque tu memoria estará limpia para adorar y exaltar el nombre del Señor. Adelante siempre y confiemos que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios te bendiga. Si te gusta este video, compártelo, sé de bendición para otros y siempre busquemos la presencia del Señor para que un día, sea que vivamos o sea que muramos, tengamos esa esperanza viva de estar en el reino de los cielos. Dios te bendiga.